Buenas noches, estimado profesor y compañeros. En esta ocasión, mi grupo y yo vamos a exponer sobre nuestro proyecto titulado Automatización de la evaluación de la calidad del agua, parámetros físico-químicos en Google Colab versus SA Agua del Perú. Los integrantes del grupo somos Doberti Salazar, Vanessa Orbegoso y quien les habla, Renzo Chávez. Bien, ahora hablaré sobre el planteamiento del problema. Actualmente, el análisis de la calidad del agua del Perú enfrenta un cuello de botella operativo. Aunque se recolectan datos precisos sobre las variables físicas y químicas, el contraste de estos valores frente a los estándares de calidad ambiental se realiza mayoritariamente de forma artesanal o manual, ¿no? Esta dependencia del factor humano genera tres riesgos críticos, ¿no? Primero, pues hay un margen de error claro, ya que al hacerse de manera manual o artesanal, pues surgen equivocaciones en la digitación o también en la lectura de tablas normativas, ¿no? También ineficiencia. El tiempo que toma procesar grandes volúmenes de datos retrasa la toma de decisiones. Y también hay dificultad interpretativa, ¿no? La falta de un formato estandarizado puede hacer que los resultados sean difíciles de comunicar para personal o personas no técnicas, ¿no? Ante esta problemática surge la necesidad de una solución, ¿no? En este caso, una solución digital en Google Colab, que centralice, procese y valide la información de manera automática, ¿no? Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Eh, Como les comentaba, ante esta problemática surge la solución que nosotros planteamos y para ello tenemos pues los objetivos del proyecto, ¿no? El objetivo general del proyecto es desarrollar una herramienta analítica en Google Colab para evaluar la calidad del agua cruzando parámetros físico-químicos contra la normativa vigente SAA del Perú, ¿no? En este caso, pues, cargaremos datos ambientales vía datos en Excel directamente al entorno computacional y luego le estableceremos valores de referencia legales y aplicaremos condiciones mediante Python para que luego el programa nos pueda determinar si cumple o no la normativa vigente y poder generar reportes de fácil interpretación para todos, ¿no? Ahora le doy pase a mi compañera. En este caso, en la normativa vigente, en esta parte mostramos la normativa que usamos con base a evaluar la calidad del agua. Se trata según el Decreto Supremo 004 generado en el 2017 por la MINAM, que establece los estándares de calidad ambiental para el agua, conocido como el ECA Agua. Básicamente, esta norma nos dice cuáles son los límites que debe de cumplir los parámetros del agua para considerarse adecuados. En este caso, como podemos observar, se divide en cuatro categorías. La primera categoría sirve para el uso poblacional y recreativo, la segunda que está relacionado a lo que es la actividad marino-costera y la tercera que es para riesgos vegetales y consumo de animales. Con el tema de la 4, que es la elección que hemos tomado, que es para lo que es la conservación del ambiente acuático, es lo que nos permite simplificar por el tema del análisis y para que podamos ver la automatización que estamos desarrollando. En el siguiente, por favor. Bueno, con respecto a las variables fisioquímicas elegidas, bueno, podemos observar el cuadro que vemos en generado, que esto nos va a ayudar para el tema del aplicativo de Python, ya que como podemos observar, se ha generado este cuadro para que podamos observar como por ejemplo ahí dice el site que indica el lugar donde se tomó la muestra, season, que es en qué época y en qué temporada se tomaron las muestras, si ya sea seca o lluviosa. Esto nos va a ayudar para un mayor orden y para poder generar una mayor automatización con respecto al, a las fórmulas que nosotros queremos ingresar. Con respecto a los valores, como por ejemplo la temperatura, la turbidez, el oxígeno, la conductividad eléctrica, sólidos suspendidos y el nivel de contaminación orgánica. El que sigue, por favor. Con respecto a lo que es la metodología computacional, bueno, ingresamos los datos correspondientes al Google Colab para que podamos determinar la calidad del agua. Se ingresan de forma manual dentro del mismo entorno de programación. Luego clasificamos las variables donde se identifican los parámetros fisioquímicos que serán evaluados dentro del sistema. Después se realiza la evaluación lógica
en la cual el programa compara los valores ingresados con los estándares establecidos en la forma ECAGUA, determinando si cumplen o no con el tema de la evaluación. Finalmente, se presenta la visualización de resultados, donde la información se organiza mediante tablas y gráficos para facilitar su interpretación. Este flujo permite automatizar el proceso de evaluación de calidad del agua de manera ordenada, eficiente y con un menor margen de error. Le voy a dar pase a mi compañero. Bien, para poder desarrollar las herramientas, bueno, se utilizó el Colab, el Google Colab. El primer paso fue la carga y la lectura de los archivos, ¿no? Como mencionó el compañero y la compañera, se realizó un Excel previamente y estos datos, bueno, se subieron mediante la librería Pandas y se cargaron, ¿no? Al Colab. Se pudieron cargar. Tuvimos, como mencioné, ahí están en el ejemplo, ¿no? Los datos de calidad del agua en el ejemplo y se subieron. Bien, como paso 2, aquí ya se clasificaron los parámetros. Si bien es cierto, trabajamos con varios parámetros, con una tabla, pero no todos podrían ser evaluados. Entonces, lo que se hizo en este caso fue hacer listas de cuáles parámetros podrían ser evaluables y cuáles parámetros no. A los parámetros evaluables, bueno, le pusimos el nombre de parámetros evaluables y a los no, parámetros solamente descriptivos, ¿no? Como por ejemplo, turbidez, temperatura, conductividad eléctrica y sólidos disueltos totales. Y luego se imprimió estos parámetros, ¿no? Bien, como paso 3, aquí ya pudimos establecer ciertos valores, por ejemplo, se le pudieron dar, se utilizó estas funciones como por ejemplo el if, el if, el elif y el else, ¿no? Para dar valores, según como mencionó la compañera, según este decreto supremo, eh, y poder cruzar la información, ¿no? Para que el programa pueda evaluar, según los datos, tales condiciones. Para explicar un poco acá, por ejemplo, en el if, lo que se hizo fue, voy a tomar el ejemplo de pH, en el if se da un valor menor a 6.5, 6.5 en caso de que no cumpla, bueno, le va a dar esta interpretación de agua ácida, ¿no? Luego, para el ELIF, igual, se va a evaluar, pero en otra condición, si es que la primera no cumple. En este caso, mayor a 8.5 y le dan la interpretación de agua alcalina. Y por último, se utiliza el else, ¿no? En caso de que está cumpliendo y sería una condición normal. Esta misma lógica se aplicó para todos los parámetros evaluables, como por ejemplo aquí podemos ver pH, oxígeno disuelto, el DBO5, el sólidos suspendidos totales y todos estos, ¿no? Ahora, siguiendo. Lo que se hizo al final fue imprimir estos resultados utilizando eh, esta función apply que está dentro de Pandas, en la cual lo que hace es trabajar o jalar los datos de manera automática para no hacerlos de uno en uno, ¿no? Jalarlos por columnas o en este caso cada fila, ¿no? Y asignarles, bueno, si están cumpliendo o no están cumpliendo. Por lo tanto, nos dio el resultado que podemos ver en la parte inferior, bueno, nos dio los resultados, ¿no? Si están cumpliendo los valores, si cumplen, y también se le dio una interpretación a cada uno de los valores, ¿no? Para finalizar, lo que se hizo fue básicamente simplemente imprimir mediante un resumen en la que aquí se mostraban, ¿no? Las variables, bueno, las contextuales que eran sitio y temporada y el resto de variables, ¿no? Para obtener una tabla de tanto de resultado como de interpretación. Y para finalizar, bueno, como pudimos ver en las últimas clases, en el tema de análisis gráfico, también se aplicó más que todo con la finalidad de poder visualizar, ¿no? O interpretar estos resultados. Esto se hizo con la librería Pandas también, con la función plot. Y bueno, pudimos extraer un pequeño gráfico, ¿no? Como podemos ver en la parte inferior, para ver si cumplían o no cumplían. Y bueno, como conclusión al trabajo o a este proyecto, eh, podemos ver que esta herramienta nos sirve, ¿no? Tanto para, como dijo el compañero, para poder automatizar ciertos trabajos que se pueden hacer de manera manual, pero que pueden causar demoras, ¿no? En un análisis técnico. Entonces, esta herramienta sirve porque garantiza un rigor técnico, también una trazabilidad de datos y, bueno, va a eliminar, ¿no? El error humano en la interpretación o el análisis de estos parámetros de monitoreos, ¿no? Y bueno, acá por último tenemos el link de nuestro proyecto que se realizó en el Google Colab. Y eso sería todo, profesor y compañeros. Gracias.